Continuamos en MBM Televisión y bueno, este día tenemos aquí en el estudio de nuestras instalaciones al coordinador de los diputados del PRI en el Congreso Federal, al diputado Antonio Amaro. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido a MBM. Buen día, Celestino, con el gusto de saludarte a ti y a nuestro amable auditorio. Diputados, son muchas los cuestionamientos que se hacen a raíz de esta nueva legislatura allá en el Congreso Federal, muchos puntos en los que tenemos que trabajar desde el Congreso del Estado para el bien de los oaxaqueños. Temas tan importantes como la educación, que sin duda alguna en Oaxaca se requiere de mucho trabajo. Desde el Congreso de Diputados, ¿cómo estamos trabajando? ¿Cuáles son esas primeras acciones que estamos impulsando para detonar este punto educativo y que por supuesto en los próximos años se va reflejado, los oaxaqueños tengan una mejor educación? Sí, bueno, son varios asuntos que hemos logrado impulsar. Primero debo de contextualizar de que hicimos un apoyo indiscutible a las propuestas que hizo el titular del Poder Ejecutivo, el licenciado Gabino Cue, en el entendido claro de que la actitud de los legisladores federales priistas es no asumir actitudes retrógradas, sino todo lo contrario, corresponder a la confianza que nos dieron los ciudadanos y que esto se vea traducido en acciones y obras de beneficio. 5 asuntos a lo mejor hasta cierto punto cuestionables para el caso de la capital, claro, en donde apoyamos la consolidación de los presupuestos para la construcción y terminación del Polideportivo Venustiano Carranza, el estadio de fútbol, el Archivo General del Estado que está en proceso para construirse en la ciudad de Las Canteras, el Hospital de la Mujer que va a tener una inversión de cerca de 190 millones de pesos. En la etapa ya el gobierno del Estado hizo una aportación de aproximadamente 39 millones de pesos para construir esos edificios administrativos en un área de atención médica. Y bueno, de igual manera, los recursos que se están planteando para la construcción de un centro de convenciones, que ha sido muy cuestionado, criticado, pero a final de cuentas a nosotros nos corresponde en el presupuesto de egresos de la Federación dotar de posibilidades económicas al Ejecutivo para que las pueda realizar y con ello impulsar acciones que van relevantes en el turismo, por supuesto, con un centro de convenciones en la ciudad o en el punto que se determine, y bueno, las acciones que tienen que ver con infraestructura deportiva para el bienestar de los jóvenes. La gran decisión que tomamos los diputados federales del PRI, que fue apostar con recursos adicionales que tienen que ver con beneficios en la estructura básica de la educación y de los hospitales y clínicas que en materia de salud requiere nuestro Estado. Dos puntos importantes, básicos y sobre todo que van pegados de la mano. Cuando una población está bien educada y tiene buena salud, sin duda el desarrollo pues se ve a la vista en los próximos años, ¿no? ¿Qué acciones, cuánto es el recurso del que se estaría hablando para el tema de la salud, para los hospitales que desafortunadamente en Oaxaca actualmente todos o la gran mayoría no están dotados de medicamentos al 100%, nos hace falta un poco de infraestructura, materiales, incluso hasta doctores, ¿no? ¿Qué parte le corresponde a los diputados el trabajo que se tiene que hacer en esta área? Bueno, de los 85.005 millones de pesos que logramos conseguir, que además es un presupuesto histórico, rebasa las cifras del año pasado, alrededor de 2.800 millones de pesos fueron destinados a los programas que tienen que ver con la salud, un presupuesto de gasto incluso pudiéramos decir ordinario, que lo planteó el Ejecutivo y que fortaleció la Secretaría de Hacienda. Pero bueno, aun cuando no precisamente en el presupuesto de egresos de la Federación pudimos lograr recursos en beneficio para los equipamientos de las clínicas y centros de salud en el Estado, logramos un convenio con el subsecretario de Hacienda que atendió el asunto, Galindo, con el propósito de poder llevar una reunión de trabajo en el Fondo Fideicomiso del Seguro Popular, en el que hemos logrado de primera mano 150 millones de pesos que serán distribuidos en la rehabilitación de los centros de salud del Estado y que tienen que ver con equipamiento instrumental y bueno, fortalecer con ello la buena atención y el medicamento que afortunadamente ya fue previsto en el presupuesto de egresos de la Federación. Y esperamos que los primeros 15 días del mes de enero de este mismo recurso, de un fondo concursable, que así se le denomina, podamos determinar entre 6 y 8 clínicas y hospitales denominados CESA, que están en proceso en alguna etapa en el Estado, también podamos darle seguimiento y con eso tener una mayor cobertura. Ese recurso, 190 millones de pesos para la construcción del Hospital de Especialidades de Juchitán, que es un compromiso presidencial, el desahogo que va a tener ahora el Aurelio Valdivieso con el Hospital de la Mujer para que pueda tener una atención más digna y más amplia que permita de alguna manera recibir los servicios con calidad. Son de los aspectos fundamentales, sin dejar de mencionar el hecho de que nuestra principal preocupación ha sido el que las clínicas y hospitales cuenten con el medicamento necesario y que los recursos que se tengan eviten que los médicos y enfermeras vuelvan a tener más paros,
que al rato pues aunque es un derecho, termina perjudicando el servicio de la salud. Sobre todo en puntos tan importantes como el Hospital de la Niñez, que ya atravesó por una situación tan crítica, tan grave hace algunos meses, ahorita se están subsanando en parte todas estas necesidades y bueno, es un tema que tiene que preocupar a todos los legisladores, tanto nacionales como locales, y bueno, ese sería un tema muy básico para los oaxaqueños, la niñez, sobre todo porque es el único hospital en Oaxaca especializado en la atención a los niños. Así es, una serie de recursos importantes que van a prever el que la funcionalidad se dé. Estamos trabajando también muy fuerte para que la transparencia y la aplicación de estos recursos no quede en duda de las suspicacias que se generan o las percepciones de si hubiera o no mala aplicación de recursos. Y bueno, es un punto que pudimos atender, fue un compromiso que hicimos con la sociedad y que afortunadamente le estamos dando seguimiento puntual a todos y cada uno de estos. Y bueno, en el tema de la educación, debo decirte que en atinadas reuniones con Eduardo Martínez Elmer, rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez, logramos primero escuchar, conocer los planteamientos, un cuadro de necesidades de mucho análisis, y bueno, logramos, por un lado, generar recursos entre los diputados federales priistas para que se pueda consumar la construcción del edificio que tiene que ver con gastronomía. Es un paso importante. Y el otro, bueno, del recurso concursable de la Secretaría de Educación Pública y un acuerdo con la NUYES, lograron tener alrededor de 100 millones de pesos de recurso concursable para la universidad, esfuerzo que se le debe dar el crédito absoluto al señor rector, quien hizo un intenso trabajo con todos los legisladores y funcionarios para que se diera, pero muy en particular los diputados federales priistas no dudamos en darle la mano y en ayudar a esta universidad que ha dado tanto a todos nosotros los oaxaqueños que hemos egresado de esta institución. Un punto básico en este tema también es el manejo de los propios recursos y la transparencia con la que tienen que ser aplicados. Sin duda alguna, los recursos cada año han sido históricos para Oaxaca, ya lo mencionamos hace rato. El año pasado igual fue histórico, este año con los 85.500 millones de pesos igual es histórico, hay que aplicarlos ahora. El punto, el ojo de los diputados tiene que estar al 100% en la aplicación de estos recursos, en educación, en salud, en infraestructura, en el campo, acciones inmediatas que se tienen que aplicar en Oaxaca en ese sentido. Sí, bueno, la ley de transparencia que ha impulsado el gobierno federal a través del Congreso y que hoy estamos trabajando en las leyes secundarias que tienen que ver incluso con el cuidado de las deudas que adquieren los estados, las entidades federativas y los municipios, hoy han sido reguladas con esta ley secundaria. Nos va a permitir, sin lugar a duda, primero tener desde estímulos a gobiernos, entidades de los gobiernos de las entidades y de los municipios, para que aquellos que presenten este esquema de regulación, que tengan los registros de la deuda pública, los métodos de pago que van a ir haciendo, incluso tengan tasas de interés, las famosas TIEs, más bajas en cuanto ellos estén dando cumplimiento al pago de la deuda pública y a no generar deuda pública que rebase las expectativas de pago de cada una de las entidades o de los municipios. Es un asunto interesante, seguramente como diputados vamos a estar muy pendientes, no son facultades de la Cámara de Diputados el revisar la aplicación de los recursos, corresponde a las auditorías tanto superior de la Federación como la del Estado, pero sí tenemos nosotros las condiciones para que en las comparecencias los funcionarios públicos federales puedan rendir cuentas e informe de estas actividades en el marco de la glosa que se hace después de los informes de los gobiernos en sus respectivos ámbitos. Exactamente. Y bueno, como coordinador, también una pregunta que también siempre es obligada en esta época, que donde empezamos con estas campañas para las gubernaturas, en el caso de Oaxaca, gubernatura, en el caso de las diputaciones locales y también de las presidencias municipales. Tenemos ya al día de hoy varias renuncias de algunos funcionarios públicos que el día de hoy están aspirando a tener un cargo en la vida política de Oaxaca. ¿Cuál es su opinión como coordinador del PRI en la Cámara Alta? Bueno, hemos estado pendientes los legisladores federales, sin lugar a duda, orgullosos primero de que tenemos un partido fortalecido en Oaxaca, un partido que demostró tener la capacidad de que cuando se organiza gana las elecciones. Y eso es algo que tenemos que reconocer al presidente Mafut, porque hizo un trabajo muy importante que le dio seriedad, organización, transparencia administrativa a los procesos y permitió que la ciudadanía volviera a confiar en sus candidatos. Ganamos 7 de 11 diputaciones, de una que teníamos anteriormente ganada, y bueno, con 9 diputados federales, incluyendo los plurinominales, el análisis es primero que contamos con un partido sólido, segundo que tenemos cuadros valiosos en el PRI que están aspirando a gobernar Oaxaca, todos valiosos, sin lugar a duda, gente que reconoce la militancia y que seguramente el proceso determinará quién pueda ser el mejor. Conocemos por experiencia los procedimientos,
Reconocemos en Alejandro, en Alfonso, que hicieron ambos su renuncia al cargo en el Poder Ejecutivo, uno federal y otro del Estado, como también reconocemos la solicitud de licencia que ya hizo el senador Eviel Pérez Magaña, que es aspirante, y que se vio también en esta necesidad de pedir licencia para evitar interpretaciones jurídicas que judicialicen un proceso. Ellos tres, y bueno, como lo sabemos, el licenciado Héctor Pablo Ramírez determinó el día de hoy, informó, seguir colaborando al lado del presidente, asunto que reconocemos mucho de Héctor Pablo. Ha hecho un gran trabajo, no solamente por los oaxaqueños, sino para el país. Debemos de reconocer la determinación que ha tomado. Él es un gran cuadro de nuestro partido y bueno, reconocido como aspirante, hoy deja de serlo. Y bueno, Samuel Gurrión, que es un extraordinario gestor, que fue un gran legislador en la administración pasada, ha estado haciendo un esfuerzo. Creemos que todos tienen un gran mérito, sin menospreciar a nadie más de los que han alzado la mano, pero en ellos cuatro que vemos que han estado más activos en estas últimas semanas, creemos que va a haber una gran oportunidad para que el PRIismo pueda determinar. A título personal, debo decirte que Oaxaca requiere un candidato, primero que reúna los consensos, creo que los tienen, sin lugar a duda han demostrado la madurez y la capacidad de sentarse de manera pública para demostrarle a la militancia que no tenemos ningún pleito de ninguna manera. Sobre todo unificar al partido como tal. El objetivo es que todos sepan que estamos unidos en torno a quien salga. Si a mí me lo preguntas a título personal, que he recorrido el Estado junto con el senador Eviel Pérez Magaña, que conozco las estadísticas que han hecho instituciones serias como Parametría, Mitofsky, Gauss e instituciones y colegios locales, en donde ponen al senador Eviel con más de 14 puntos de distancia sobre su más cercano adversario, que es de oposición, y al interior del PRI, con casi 21 puntos de diferencia a su más cercano adversario, nos hace pensar que debería ser el senador Eviel quien encabezara este esfuerzo, producto de la visión que tiene, de su experiencia, de la seriedad y la responsabilidad con la que ha actuado. Hoy vimos a un sector del partido manifestándose en favor del senador, y bueno, es parte del juego que habrá en estos días. Yo confío plenamente en que el PRI así lo determinará y esperemos que sea Eviel quien encabece la gubernatura en el estado de Oaxaca por parte del PRI. Pues muchísimas gracias, diputado, por estar con nosotros aquí en MBM Televisión, por supuesto al pendiente como medios de comunicación del trabajo que se está haciendo para Oaxaca y por supuesto al interior de la militancia y de la dirigencia del PRI también. Celestino, muchas gracias a ti y un afectuoso saludo a nuestro amable auditorio. Bueno, nosotros continuamos con más en MBM Televisión, continuamos con más información.